Bueno, buenas noches. Hoy día vamos a aprender cómo, eh, cómo usar los estadísticos descriptivos. Son medidas que resumen descripciones en las características principales de un conjunto de datos. Se dividen en tres categorías principales: en medidas de tensión central, en la mediana y la moda. La media es el promedio de los datos. La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados, y la moda es el valor que se repite en los conjuntos de datos. En la segunda tenemos las medidas de dispersión. Son el rango de diferencias entre los valores máximos y mínimos. Varianza indica cuando varían entre los datos respectivos y la mediana. Descriptivas estándar: raíz cuadrada de la varianza mide la dispersión de los datos. Coeficiente de variación: la relación entre la desviación estándar y la media, expresando el porcentaje. En tercera tenemos la medida de distribución, que indica la distribución o simetría de estas cegadas hacia un lado. Y en la segunda tenemos la medida de distribución en las achatadas o más picudas en la comparación de una descripción normal. En las pruebas comunes de homodasticidad, en la prueba 1 tenemos la prueba de Leibniz. Usa para comparar variables en dos o más grupos. Es robusta frente a los datos que siguen distribuyendo normal. En la segunda, la prueba de Warspray, en la cual evalúa si las varianzas homogéneas en varios grupos es más sensible que en la normalidad de los datos, por lo que se recomienda si los datos son normales. Entre pruebas Broad Forte variantes en la prueba de Levene, pero más robusta cuando los datos son normales. En el valor mayor de 0.5 no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Las varias son homogéneas, y el valor de 0.05 rechaza la hipótesis nula de las varias en las diferencias. El supuesto de ANOVA: en una vía, una normalidad, la muestra deben seguir una distribución normal. En la segunda, homocedasticidad, las varianzas de los grupos deben ser iguales. Se pueden verificar con las pruebas de Levene. Tercera, independencia. La observación deben ser independientes entre la hipótesis. HO, hipótesis nula: no hay diferencias significativas entre las medias de los grupos. H1, hipótesis alternativa al uno de las medidas diferentes pasos de la realidad de la ANOVA en una vía. 1. Reunir datos, valores numéricos de diferencias entre grupos. 2. Comprobar los supuestos normalidad y homostaticilidad. Tercero, calcular el estadístico F y el valor P. Si el 0,5 hay diferencias significativas entre menores dos grupos, y en la otra no hay evidencia. Frecuencia, vamos a la frecuencia. De ahí vamos a miramos aquí que tiene rendimiento estadístico. Marcamos la mediana, la media y la moda. Aquí miramos en esta parte que marcamos entre varianza, mínimo y máximo. Ponemos continuar y aquí ponemos el gráfico, aceptar. Y aquí nos sale este resultado aquí de lo que es el estadístico de frecuencia. Tenemos el válido que es de 30, la media, tenemos un valor de 1700.62, la mediana de 1745, la moda de 1580. En esta parte aquí de rendimiento tenemos también resultados de frecuencia, de
que son los números válidos, el porcentaje. Tenemos porcentaje válido y porcentaje acumulado. Aquí tenemos la lista de dependientes, tenemos el gráfico, tenemos gráfico de normalidad, verificamos que todo, continuar, estadísticos, descriptivos, gráficos y aceptar. Y tenemos esta tablita de aquí que nos sale que es resumen el procedimiento de caso. Vemos en el descriptivo, vemos el rango y todo eso, pruebas de normalidad. Vemos aquí en sí actual doble la 1.05. Aquí tenemos el gráfico de normal de rendimiento. Aquí podemos observar, nos presentamos una. Aquí tenemos el gráfico sin tendencias de rendimiento. Aquí en analizar vamos a comparación de medidas y vemos que aquí nos sale la prueba de muestras de independientes. Estadísticos de grupo, tenemos 0.97. Esta es la prueba de test para la igualdad de métodos. Comparar medidas, NOVA, el rendimiento. Aquí en comparaciones múltiples tenemos tenemos de 2.20 menos 1.59.30. Aquí en gráficos de medidas, rendimiento, tenemos rendimiento, gráfico de medidas. Vamos a comparar medidas, modelo de lineal.
gráfico de particularidad. Tienen variedad y fertilizantes, continúan, aceptar y tenemos esto aquí. Prueba de efectos de intersujetos. La medida de márgenes estimadas de rendimiento, aquí